El US-23 antiguo cruza el bosque como una vena jubilada. Camiones y turistas prefieren la autopista nueva, con sus estaciones de servicio limpias y baños sin fantasmas. Pero los que viajan sin mapa, buscadores de empleo, camionetas con trastos, mochileros que se agotaron del oeste, siguen cayendo por allí, como hojas que no aprendieron a leer el viento. En el mile marker 77, la carretera hace un recodo, baja al valle y bordea un caserío de casas bajas con porches anchos. Un letrero de madera anuncia Maple Hollow, población variable. Y, justo antes del puente, un local con luces amarillas parpadea, Aties, Home Cooked. No era amable. Tampoco cruel. Atie Belrose era, ante todo, grande. Grande de huesos, de pecho, de manos. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado y vestía delantales impecables que, a media mañana, ya tenían una huella de harina en el costado izquierdo. Tenía una voz dulce que se quebraba al decir los precios y unos ojos grises que parecían medir el hambre ajeno con cinta métrica. Vivía sola sobre el restaurante, en un cuartito con ventana al bosque. Nadie recordaba a su familia. Nadie recordaba haberla visto joven. Huevos con hash, galletas de manteca, biscuits con gravy, pastel de carne, sopa del día. En la pizarra, una línea pequeña, especial de la casa. El precio era siempre el mismo. El nombre, nunca. Estofado de otoño. Chili de domingo. Guiso de cazador. Los camioneros viejos decían que no había mejor pan de maíz en los 3 condados. Los que paraban 2 veces sabían que Atie recordaba, sin cebolla para ti, con extra de sal para él. Ese tipo de memoria se confunde con cariño. A veces, lo es. A veces, no. En Maple Hollow había gente con horarios que no miran el sol, guardias nocturnos, cuidadores de parques, enfermeras de cuidado paliativo. También había forasteros. Atie parecía olerlos desde la cocina. Salía con una jarra de café, preguntaba lo justo y escuchaba lo suficiente para saber lo que ningún papel preguntaría. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? ¿Te busca a alguien? ¿Alergias? Lo último lo decía como si se preocupara. En realidad, era parte del cálculo. El 10 de noviembre de 2003, una mujer llamada Maura Stevens pasó por Aties con una maleta rota y una sonrisa terca. Llevaba una carta de recomendación de un motel de Kentucky y un mapa con la ruta subrayada. Cenó pastel de carne, pidió agua con hielo y preguntó si había cuarto barato por la zona. Atie le dijo que sí, que arriba tenía una habitación de descanso, nada lujoso, pero más segura que el bosque. Mara subió por la escalera lateral. Dejó la maleta junto a la cama. Llamó desde el teléfono del local. Llegué, dijo a la contestadora. ¿Está todo bien? Nunca volvió a llamar. Atie llevaba un cuaderno con 2 columnas, entradas y salidas. Nadie lo cuestionaba, todo restaurante aprende a contar. Pero aquí las entradas tenían nombres, de camionero, 240 lbs, estimado. Mujer, 130 lbs. Estudiante, 170. En las salidas no decía dinero ni propinas. Decía rinde para 4, rinde para 6, congelador B. No había sangre en esas páginas. Solo matemática. La clase de matemática que convierte el hambre en sistema. Nadie caza mejor que quien sabe esperar. Atie trabajaba con el cansancio ajeno. El café de cortesía venía con un aroma a almendra que nadie detectaba con palabras. El pan, siempre tibio. La sopa, baja de sal para pedir más agua. Al rato, lo inevitable. ¿Tiene un lugar donde pueda solo cerrar los ojos un momento? Atie sentía, como si ustedes pedirlo le quitara culpa a ella por concederlo. Arriba, la cama olía a jabón económico y a una dulzura imposible de nombrar. El sheriff Harlan Boone no creía en malos muy listos ni buenos muy tontos. Creía en colinas, borrachos y multas de velocidad. Maple Hollow era un lugar donde la ley se ponía las botas de trabajo y evitaba hacer preguntas que exigieran reportes de más de 2 páginas. En enero de 2004, Harlan anotó en su cuaderno, mujer desaparecida. Último avistamiento, Aties. Posible fuga voluntaria. Sin familiares en el estado. Lo cerró. Sirvió café. Siguió contando árboles. Los martes, Atie horneaba pan para el silencio.
Lo decía así. El pan salía dorado, con una corteza que crujía manso y una miga apretada que pedía mantequilla. La gente llevaba hogazas a casa y se olvidaba de pelear. Los perros dejaban de ladrar. Los bebés se dormían con olor a azúcar morena. Esa paz no era gratis. La paz rara vez lo es. Eden Fox, un exprofesor que ahora cruzaba estados con una mochila y un cuaderno, llegó en marzo. Tenía ojos atentos, dedos manchados de tinta y manera de preguntar sin herir. Se sentó en la barra y pidió sopa del día. ¿Cuál es el secreto?, dijo, sonriendo. El fuego bajito, respondió Atie. Aiden probó, tomó notas, miró la cocina como se mira un museo. Subió a la habitación con la promesa de irse al amanecer. Escribió en su cuaderno, el hambre es un reloj. En Aties, el tiempo se vuelve blando. Esa fue su última frase legible. En todo negocio hay un lugar donde no entra la nostalgia. En Aties, era el congelador B, caja blanca con candado, lista de contenidos escrita en abreviaturas. Los martes bajaba y subía, 2 veces. Los jueves, 1. En el marcador de tiza, a veces quedaba una sombra, sopa del día, cazador. En Maple Hollow no había cazadores desde hacía 5 temporadas. Pero la gente tiene hambre de historias hermosas y cazador suena a bosque limpio, a proteínas sin nombre. Si alguien preguntaba por los sabores, Atie sonreía, receta de familia. Nadie discutía con las abuelas en Ohio. Nadie interroga el pasado cuando huele a hogar. En una caja de hojalata había fichas manchadas de grasa, estofado dulce, chili de domingo, salsa negra. Entre esas fichas, una tarjeta sin título, escrita con letra firme, decía, cortar en dados uniformes. Quitar las manos. Quitar el rostro. No confesar. No era poesía. Era norma. El pastor Whitaker daba sermones sobre el perdón los domingos y sobre el autocontrol los miércoles. Atie asistía a los miércoles. Cantaba bajo, daba diezmo, horneaba una tarta para el comité de damas. Cuando hablaba, las otras mujeres la miraban con esa envidia bondadosa que se reserva para quienes dominan el arte de alimentar multitudes. Nadie teme a una mujer que hace gravy perfecto. Esa es la primera lección. En mayo, un chico con bicicleta y cadena oxidada llegó tarde, sudado, vencido. Se llamaba Loser y venía de un pueblo colindante. Buscaba a su madre. No iba a encontrarla. Atie le dio agua, un sándwich, 2 galletas. Le dijo que arriba podía descansar, que al amanecer él y su bicicleta estarían mejor para la cuesta. Loser durmió. Despertó al anochecer, con olor a almendra en la boca, un recuerdo sordo en los dientes y una sensación de haber perdido algo que no recordaba tener. Se fue tambaleando. Nunca volvió al restaurante. A veces, los vivos alcanzan a escapar de la historia que los llama por el nombre. Emma Price trabajaba en un periódico local que sobrevivía a fuerza de obituarios y cupones. Un mapa de desapariciones le había salido torcido, puntos dispersos, años distintos, condados distintos, pero una carretera que se repetía como vena enferma. Llegó a Maple Hollow con café de gasolinera y un cuaderno de espiral. Se sentó, pidió el especial de la casa y dejó que Atie la olvide como se olvida un cuchillo en el agua. A medianoche, Emma tomó notas en el motel. Todos dicen que comer ahí calma. Pero los ojos quedan como si hubieran rezado, ¿qué pone en la comida? La curiosidad es la segunda lección, abre puertas que no sabías que existían y te mete en cocinas donde nunca debiste entrar. Los miércoles, después del servicio en la iglesia, Atie cerraba antes. Lavaba la plancha despacio, como si la acero necesitara consuelo. Luego bajaba al sótano. El sonido era metódico, mesa, cuchillo, charola. El olor, doble, grasa y dulzor de almendra. Arriba, el letrero closed parpadeaba como un ojo somnoliento. Los mapaches se acercaban al contenedor y huían sin tocarlo. Ese miedo animal no llegó a ningún reporte. Los animales saben cosas que a la gente le cuesta admitir, hay cocinas de las que no debes comer. La madre de Mara, en Arizona, abrió el buzón el 6 de junio. Había una postal de Ohio, sin sello legible, con una frase, el estofado aquí sabe a despedida. No era la letra de Mara. Era mejor. El verano trajo una tormenta que arrancó ramas, tumbó el letrero de Maple Hollow y arrastró basura por la cuneta.
Frente al restaurante, el agua descubrió cuchillos baratos, una placa de motel, una cadena de bicicleta, una pulsera con iniciales. Atie, en delantal, salió con una escoba, barrió hacia dentro del local y cerró. Cuando reabrió, la pizarra decía, sopa del día, lluvia de verano. La gente bebió, suspiró. Sintió que el pecho les pesaba menos. El Sheriff Boone, que contaba árboles, tuvo un mal sueño. El mapa de desapariciones que Emma le mostró se sobreponía al de carreteras viejas y paradas con baño libre. Aties era una intersección. Anotó un plan: pasar a comer, mirar los basureros, pedir ver los congeladores. Llegó, pidió chili. Se fue con la lengua entumecida, la mente mansa y la sensación de que su plan había sido lavado como un plato. Red Owl, conductor de reparto, llegó un viernes por la noche con la boca amarga y la cartera vacía. Sé reconocer un buen guiso, dijo. Mi madre cocinaba para cuadrillas enteras. Comió. Pidió pan extra. Preguntó si Atie necesitaba ayuda lavando. Atie lo miró largo, como si midiera en secreto el tamaño de su vergüenza. Mañana, dijo. Mañana vienes temprano. Red durmió en la camioneta. Amaneció con la sensación de deber un favor a alguien a quien no debía nada. Subió a lavar. Bajó a media tarde con los brazos cansados, un billete en el bolsillo y una promesa que no supo nombrar. A veces el primer hilo se da así, con jabón y gratitud. Un sábado entró una madre con su hija de 6 años. La niña no comía carne desde que el perro de la casa murió en la carretera. Atie le sirvió pan, maíz, frijoles. La niña miró a Atie como se miran los espejos que devuelven la verdad sin adornos. Usted está triste, dijo la niña, con voz de domingo. Atie bajó los ojos. Sonrió de lado. Todo el mundo lo está, cariño, susurró. La niña guardó silencio. Al salir, le dejó a Atie una pegatina con un corazón. Atie la pegó en la caja del congelador B. A veces la misericordia se pega donde menos. En agosto, Emma Price decidió quedarse afuera de Aties entre la 1 y las 3. La madrugada tiene 2 olores, metal frío y limpieza feroz. A eso olía la cocina. Emma anotó, amígdala. Luego tachó la palabra. No quería dejarla en un cuaderno que podían leer los vivos. A las 2:37, un ruido sordo en el sótano. A las 2:50, agua corriendo. A las 3:05, un golpe seco y el silencio de quienes terminan una cosa que no querían empezar ese día. En la estantería del sótano había una balanza industrial con el plato lleno de marcas de tiza, 1 LB, 2 LBS, 3. No tenía misterio, en los restaurantes, pesar es trabajo. Pero sobre la balanza había, clavada con cinta, una receta escrita a mano. El dolor pesa más. Restar culpa. Subir fuego. Bajar voz. Emma tomó una foto sin flash. Luego la borró. Hay frases que, si se guardan, muerden. Guión bajo 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 gui. Ray volvió los domingos. Atie lo enseñó a cortar parejo, a guardar sin derramar, a no preguntar. Él pensó que aprendía cocina. Ella sabía que lo adiestraba en otras sumas. El frío no es tu enemigo, decía Atie. Lo es la prisa. Él asentía, limpiaba, sudaba. Y cuando subía la basura, siempre encontraba un pedazo de hogaza en la encimera con su nombre escrito en cinta. El hambre agradecida ata más que una cuerda. Una madrugada, Ray encontró el congelador B vacío. En la pizarra, el especial decía sopa de inviernillo. Afuera, hacía calor. ¿Ya no hay?, preguntó, y la palabra se le cayó antes de nacer. Atie le puso la mano en el hombro. A veces el bosque no nos da, dijo. A veces nos pide que esperemos. Ray asintió. En su cabeza, bosque y freezer empezaban a ser la misma palabra. En septiembre, un coche derrapó al salir del recodo. Nadie murió. Nadie llamó abogado. El joven que conducía, Isen, temblaba de miedo. Atie lo sentó en la barra, le dio sopa y pan, y le dijo que todo iría bien. Al cerrar, Atie lo acompañó al cuarto de descanso.
La noche olía a almendra, a metal húmedo y a un cansancio que no se cura con remordimiento. A la mañana, Isen se fue. O eso dijeron. En el cuaderno de inventarios, Atie escribió, rinde para 7. A veces Emma se preguntaba si Atie era un monstruo. Luego la veía secar una taza con cuidado, o dejar propina extra a la mesera del café de la esquina, o ayudar a un viejo a subir al bus, y la palabra se le reblandecía como manteca al sol. ¿Se puede odiar un espejo cuando te devuelve con tanta claridad la cara de tu propio apetito? Maple Hallow celebraba cada octubre un desfile pequeño, carrozas con heno, niños con disfraces de espantapájaros, perros con pañuelos. Atie horneó 100 panes. Los regaló. Nadie pagó. Nadie sospechó. La generosidad pública lava la cocina privada. Esa noche, Emma, desde la acera, vio a Atie bailar 3 pasos con una anciana. Por un instante, toda la historia pareció imposible. En una repisa alta, un frasco de almendras amargas, con etiqueta antigua. Extracto. Debajo, una hoja doblada con una receta alemana para Lebkuchen. Atie creció en una casa donde las abuelas cocinaban para muchos. El frasco estaba menos lleno cada mes. La dulzura mata sin manchar. La tercera lección. Emma fue a ver al pastor. Le habló de un mal que cocina. Él la escuchó con ojos de funeral. Le dijo que la maldad suele imitar a las madres, da de comer y pide fidelidad. ¿Y qué hago? Hambre contra hambre, dijo él. Tráeme pruebas. Yo traeré al sheriff. Emma se fue con la sensación de haber echado sal en una herida que cocina lento desde hace años. El plan era simple, entrar con una orden, revisar el sótano, abrir el congelador B, fotografiar, cerrar. El sheriff Boone, el pastor, Emma, irá como mano extra. Atie los recibió con delantal limpio, ojos sin parpadear. Claro, dijo. Revisen. Bajaron. Emma sintió el metal de la llave en la lengua. Reabrió la puerta del sótano. El candado del congelador B se dio como si los hubiera estado esperando. Adentro, paquetes envueltos, etiquetas con fechas, números, 7, 5, 4, nada más. Ningún nombre. Ninguna cara. ¿Qué es esto? Dijo Boone. Carne, respondió Atie. Donada. ¿No era eso lo que querían escuchar? La verdad, a veces, se vuelve invencible cuando tiene el nombre correcto. Atie subió, sirvió sopa para todos, incluido el sheriff. El pastor rezó brevemente, por costumbre. Emma no probó. Recomió 2 cucharadas y lloró sin motivo. No hay crimen, dijo Atie, apoyando las manos en la barra. Solo hambre. Y yo sé cocinar. El sheriff bajó la mirada. Tenía frío. Tenía sueño. Tenía paz. Esa noche no hubo arrestos. Emma volvió a juntar nombres: Mara, Aiden, Isen, 2 camioneros que dejaron de contestar, una camarera que anunció que se iba al norte y se disolvió en el sur. Llevó la lista al sheriff. ¿Pruebas?, preguntó él. Ven a comer sopa conmigo, dijo Emma. No la pruebes. Solo siéntate. Él aceptó, por amistad. A la tercera noche, dejó de ir. La sopa gana guerras silenciosas. La misma niña volvió, ahora con un cachorro. Entró, pidió pan. Miró a Atie con fijeza. Usted está menos triste, dijo. Hoy sí, respondió Atie. La niña dejó otra pegatina, un hueso con brillitos. Atie la pegó en la caja del congelador, sonrió un poco. La cuarta lección: incluso los monstruos coleccionan pegatinas si nadie los mira hacerlo. Emma la encontró en la parte trasera, mirando los árboles. ¿Por qué?, preguntó Emma. Atie tardó en responder. Porque todo el mundo llega con hambre, dijo. Y algunos traen demasiada. Yo solo reparto. Eso no es repartir. Tu periódico reparte historias, dijo Atie. Algunas salvan. Otras hieren. Yo reparto paz. Con gente. Con silencio, corrigió Atie. Y silencio es lo que nadie busca y todos necesitan. No hubo más palabras. Emma supo que las palabras habían llegado al borde de su plato. A finales de octubre, un camión frigorífico aparcó tras el restaurante.
no llevaba logos. Bajaron cajas. Ray firmó, sudando. Emma fotografió la matrícula. Al día siguiente, la matrícula no existía. A veces, el país colabora con sus sombras sin pedir recibo. 37. El último martes. El último martes antes de que todo se deshiciera, Atie horneó pan como para un ejército. Regaló hogazas. Cerró temprano. Lavó la plancha con una paciencia de madre que arregla el uniforme del niño antes del desfile. Arriba, su cuarto estaba vacío de recuerdos. Lo único personal era un espejo que no perdonaba. Se sentó en la cama. Escuchó la carretera vieja suspirar como un animal cansado. Decidió. Emma, con un juez del distrito y 2 agentes estatales, volvió con papeles que pesaban. Ray no estaba. El sheriff Boone no miraba a nadie a los ojos. Abrieron el congelador B vacío. Abrieron a yogures, pollos, pan. Abrieron la caja de hojalata, recetas, fichas con grasa, nada más. En la mesa, un delantal a cuadros. En el bolsillo, una tarjeta, no confesar. Detrás del restaurante, tierra recién removida. En el bosque, un olor que no quisieron nombrar. Bajo tierra, bolsas, huesos, objetos. Demasiados. La noticia corrió como grasa caliente, Maple Hollow, horror en el valle. Pero Atie no estaba. La buscaron con perros, drones, helicóptero. Encontraron huellas hasta el arroyo y nada más. Encontraron pegatinas en la corteza de un arce, un corazón, un hueso, una estrella. En la nota del forense, 43 restos identificables, otros sin nombre. En la mente del pueblo, 2 cosas opuestas a la vez, hambre y vergüenza. A la redacción del periódico de Emma llegó un sobre sin remite. Dentro, una receta escrita con calma, estofado de despedida. Fuego bajo. No probar mientras se cocina. Servir con pan de martes. Abajo, un postscriptum, tú no comiste. Sigue así. Emma lloró. No supo si de alivio o de asco. Ray se miró en el espejo del baño del motel y no reconoció la quijada. La ropa le colgaba. La piel le pedía sal. Tiró el pan, tiró el delantal, tiró la llave que Atie le había dado por si acaso. Bajó al río. Se sentó en una piedra. Pensó en la primera hogaza con su nombre. Lloró. Hay complicidades que nacen con migas y terminan con tiempo. La señora del banco dijo que Atie tenía una cuenta vieja sin movimientos grandes. Donó a la iglesia, a la escuela, al refugio de animales. Pagó impuestos. Pagó todo. El mal, cuando se organiza, paga a tiempo. El caso avanzó como una silla coja. La fiscalía presentó pruebas, huesos, balanza, recetas, inventarios. La defensa, para el pueblo, fue un silencio, no había Atie. El juez cerró con números, no con nombres. Es más fácil dormir así. El letrero de Aties fue retirado. El local quedó vacío. Los martes, algunas vecinas hornean pan para no olvidar. Otros martillan, pintan, proponen abrir un diner nuevo con menú seguro. La carretera vieja sigue su curso, como una cicatriz que dejó de doler pero no de contar. Emma conduce a veces por el Mile Marker 77. Se detiene, baja la ventanilla, respira. En el aire hay olor a hojas, a lluvia vieja y a algo que no quiere identificar. Piensa en Atie, grande, cansada, precisa. Piensa en el país, vasto, hambriento, exacto en su olvido. Enciende el motor. Sabe que esta historia no se cierra con un sello ni con una cifra. Se apaga como una hornilla a la que por fin le falta gas. En el invierno posterior a la redada, cuando los arces quedaron desnudos y el viento trajo olor a hierro húmedo, Emma Price volvió a la cocina vacía de Aties con una linterna y una libreta que ya no quería escribir. No buscaba fotos ni huellas, buscaba tiempo. Había aprendido que toda cocina guarda un reloj que no cuelga de ninguna pared y que el de Atie era un reloj sin manecillas que marcaba la hora con olores. El local, cerrado por orden del condado, tenía aún en los zócalos la marca de los muebles. En la pared posterior, un rectángulo más claro donde antes estuvo la pizarra del especial de la casa. Emma se acercó al fregadero, una raya de cal, una esponja endurecida, un vaso de vidrio con una grieta fina que terminaba en nada,
como un riachuelo perdido en la tierra. Abrió la caja de hojalata una última vez. Las fichas estaban en orden, demasiado, como si una mano extraña hubiera querido ensayar el concepto de cocina después de haber vaciado el alma de la cocina real. Al fondo, doblada como una servilleta tímida, había una hoja del calendario de pared, martes 12. Al dorso, con letra que imitaba la firmeza de Atié pero sin llegar a su sequedad, decía, invierno lento. Encender la hornilla sin llamar al fuego. Si no viene, esperar. Si viene, escuchar. Emma cerró los ojos y escuchó. Nada. Solo madera contrayéndose por el frío y un silencio tan hondo que hacía eco en el estómago. El arroyo a espaldas del restaurante aprendió a hablar el idioma del arrastre, hojas, anzuelos, trozos de vidrio, un botón sin camisa, la tapa de un frasco de conservas con la palabra extracto oxidándose letra por letra. A finales de enero, después de 2 días de lluvia con nombre de Río Grande, el cauce se salió un poco y mordió la orilla bajo la escalera lateral por donde subían los que solo iban a cerrar los ojos un momento. Red Owl, que todavía no se atrevía a abandonar el condado, se acercó con una pala a ver si podía ayudar al municipio. No llevaba uniforme ni permiso, llevaba culpa. La pala hundió blando 2 veces y duro la tercera. No eran huesos, el forense ya se había llevado aquello que el pueblo no quería nombrar. Era madera, una caja torpe, medio comida por el agua, sin cerradura, con un cordel anudado como se ata un paquetito de galletas. Adentro, envuelta en tela encerada, una libreta pequeña con cubierta de plástico transparente y flores desvaídas. No era la libreta de inventarios de Atié. Era más íntima, menos contable, más sincera en su maldad. En la primera página, un renglón, pan para el silencio, versión de hambre vieja, punto. Roy la guardó bajo la chaqueta, sintiendo que el papel le quemaba más que el hielo. Volvió al motel caminando por la orilla de la carretera vieja, donde cada poste parece un confesor cansado. La libreta no olía a cocina, olía a casa. Roy la abrió en el baño, con la ducha encendida para que el espejo no lo delatara ante su propia cara. La letra cambiaba de página en página, como si la autora hubiese aprendido a escribir copiando facturas, notas de iglesia, etiquetas de farmacia. Las abuelas decían, al hambre no se le fuerza, se le habla bajito. Si el que llega trae hambre de camino, darle pan, si trae hambre de nombre, darle sopa, si trae hambre de pena, darle agua tibia con miel, si trae hambre que muerde, quitarle dientes con sueño. Repasó la hoja con dedos que temblaban. No es pecado alimentar al pueblo si el pueblo trae hambre que le sobra. Lo que sobra se convierte en paz, y la paz se corta en dados. Cerró el cuaderno de golpe, como si hubiera cortado un dedo donde no debía. No había mandamientos, ni dibujos, ni nombres. Solo esa lógica torcida pero coherente, como una canción infantil aprendida al revés. Emma, que ya no confiaba en las palabras pero aún confiaba en los olores, empezó a seguir a los panés. Los martes, la panadería de Maple Hollow, que había sido competidora devota de Atié, amanecía con cola en la puerta. La dueña, Doris Camp, amasaba con una energía que parecía tristeza bien domesticada. ¿De dónde sale ese sabor?, preguntó Emma. Doris señaló un frasco, medio sonrisa, medio orgullo. De aquí. Arranqué mi Levain hace años, pero este está vivo desde hace meses. Me lo dejó alguien sin nombre en un frasco de mermelada, para los martes. Nunca pedí explicaciones. El pan se levanta mejor cuando no le preguntan de dónde viene. Emma acercó la nariz. El Levain olía a fruta pasada, a madera vieja, a cuarto cerrado que aún así respira. Por un instante le pareció olfatear una sombra de almendra. Retiró la cara. ¿Quién te lo dejó? Una mujer grande, con moño apretado, dijo Doris sin darse cuenta de que estaba describiendo a una ausencia. O tal vez era un hombre pequeño con manos de mujer. No sé. Fue rápido. Emma tomó nota. No escribió el nombre de Atié. Escribir nombres a veces invoca cosas. Roy llevó la libreta al pastor Whitaker como quien lleva un animal herido, con miedo de que muerda al sanador. El pastor la hojeó sin afán de juez. Esto no es confesión, dijo. Es catecismo. ¿De qué iglesia?, se atrevió Roy. De la que predica que la comunidad es más importante que el individuo, respondió Whitaker. Una iglesia que no tiene templo y canta en voz baja en las cocinas.
Está diciendo que Atie. Estoy diciendo que, si la buscas sola, te equivocas de enemigo, cerró el pastor. Hay quienes aprendieron a agradecer la paz sin preguntar cuánto costaba. Esos no van a ayudarte a cerrar nada. Rue guardó la libreta. Notó que sus manos olían a harina cuando no había tocado harina. Hambre contra hambre, la idea rebotó como un tenedor en un plato vacío. Harlem Boone había envejecido de golpe. La prensa estatal le dejó titulares que no cabían en su manera de ser: negligencia, connivencia, incapacidad. Recorría el Mall Marker 77 con la radio apagada, como si el silencio fuera el único compañero que todavía no lo había traicionado. Una noche de luna entera, vio en el borde del asfalto una silueta con delantal. Frenó. La luz bañó el arce grande junto al puente. No había nadie. En la baranda, pegada con cinta, una nota escrita con marcador barato: no confesar. Boone la arrancó con un gesto cansado, la guardó en el bolsillo y se quedó sentado un rato con el motor encendido, recordando una sopa que le calmó un dolor que no sabía nombrar. Por primera vez, comprendió que su error no fue no ver a Atie, fue querer verla como un animal de caza cuando debía haberla mirado como se mira una costumbre. Emma reveló, sí, en 2020 aún hay quien revela, un rollo que había dejado olvidado en un cajón de la redacción. En 2 fotos, la cocina de Atie asomaba como escenario. En una tercera, tomada a oscuras con el obturador abierto, una estela clara dibujaba un trazo desde el congelador B hasta la puerta del sótano, curva suave, casi letra. La estela no era reflejo ni error, el técnico lo juró. Parecía humo. O harina flotando. O una mujer grande moviéndose sin cuerpo. Emma guardó la foto en un sobre sin nombre. Decidió no publicarla. No porque no fuera noticia, sino porque no quería convertir en espectáculo algo que aún no entendía. Guión bajo 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 gui. Maple Hollow empezó a reunirse los martes sin ponerse de acuerdo. Algunos iban a la panadería. Otros dejaban pan en la puerta del local vacío de Aties, como quien lleva flores a un cementerio. Alguien, nadie supo quién, puso una mesa plegable bajo el porche y un cartelito escrito a mano: toma si necesitas. Deja si puedes. El primer día, la mesa amaneció vacía. El segundo, con 2 hogazas, un termo, una lata de sopa. El tercero, con más. Nadie hablaba de Atie. Hablar de ella era como pronunciar el nombre de un río que se llevó a alguien y aún corre por la misma piedra: no cambia nada, solo duele distinto. Emma se quedó un martes entero, sentada en el borde del porche. Escuchó cómo el pueblo masticaba una culpa compartida, con el mismo ruido leve con que se mastica un pan bien hecho. Paz. Otra vez esa palabra. Ray, que por fin había decidido dormir una noche sin huir, abrió la libreta por el final. Una sola frase, sin receta ni medidas: si el hambre que das apaga gritos, y el hambre que te queda te deja oír, estás pagando bien. Si no oyes nada, sube el fuego o apaga para siempre. Debajo, un trazo que parecía firma y no lo era. Casi una H. Casi una espiral. El hombre cerró el cuaderno y comprendió que no habría absolución en tribunales para lo que se cocina con palabras como rendir, donar, calmar. Solo habría gente que un día dejó de soñar con voces y empezó a dormir a cucharadas. A mediados de marzo, la noche trajo una helada tardía. El bosque cantó con ese tintineo sutil de hojas cubiertas de cristal quebradizo. Emma, que volvía a casa por el camino viejo para evitar la autopista de los anuncios luminosos, vio un reflejo entre los troncos, como si alguien hubiera dejado una ventana encendida en la nada. Frenó. Apagó luces. Bajó la ventanilla. El aire olía a azúcar blanca, esa que no huele a nada hasta que te das cuenta de que huele. De la oscuridad llegó un sonido. Cuchara contra tazón, suave, rítmico, paciente. No era amenaza. Era cocina. Atie, dijo Emma, y la palabra quedó colgando en el frío como un paño tendido. El sonido cesó. Un silencio espeso, luego el crujido de la helada rompiéndose bajo un paso que no se acercó ni se fue. Emma encendió el coche despacio. Al retomar la marcha,
Vio en el espejo que el vaho de su respiración en el cristal había dibujado, por sí solo, 2 letras, HB. Parpadeó. Desaparecieron. Más tarde, en su libreta, escribió, no sé si vi un fantasma o un hábito que no quiere morir. En la oficina de registros, un pasante con ganas de quedar bien le dejó a Emma un folder con recortes viejos, desapariciones en condados vecinos entre 1978 y 1987. Mujeres grandes en fotos Polaroid, delantales, ferias de iglesia, cocinas comunales. Un pie de foto de 1981, H. Belrose organiza colecta de alimentos para veteranos. Otra nota, Harry ve da clase de cocina económica para madres solteras. En un margen, un comentario a lápiz, se muda a Rouen en 1995. El mapa mental de Emma se llenó de líneas que no eran carreteras sino recetas transmitidas. Atie no era un bicho raro en un frasco. Era eslabón. ¿De una cadena? ¿De una devoción? ¿De una hambruna antigua con trajes modernos? No había conspiración formal, ni logotipos, ni reuniones secretas a media luz. Había mujeres que aprendieron a calmar al pueblo con platos calientes y, a veces, con sacrificios que el pueblo no quería ver aunque los oliera. El pastor Whitaker propuso, contra su propio manual, una vigilia sin himnos. Sin palabras, dijo. Solo pan. Encendieron velas en el porche de Aties. Alguien trajo un gramófono y puso un disco viejo donde una mujer cantaba una canción casera sobre poner la mesa aunque falte el padre. En el aire, entre harina y cera, Emma tuvo la certeza de que Atie estaba allí, no como monstruo acechante, no como santita de pueblo, sino como presencia funcional. Un oficio sin cuerpo. Una costumbre que no necesita dueña. La vela de la esquina se apagó de golpe. Nadie la encendió de nuevo. Todos aceptaron que en esa esquina no hacía falta luz. Una tarde de abril, un chico en una camioneta naranja se quedó sin gasolina justo frente al local vacío. Tenía los ojos rojos, el mentón recién pinchado por la primera barba y una desolación que no venía del motor, sino del teléfono al que nadie respondía. Emma, que pasaba, le ofreció un termo y un sándwich. El chico miró el letrero retirado, miró el porche, miró el pan. ¿Aquí daban de comer?, preguntó. Aquí enseñaban a callar, respondió Emma sin pensar. El chico comió en silencio, como si obedeciera una orden vieja. En sus ojos, por un instante, Emma vio el mismo cansancio con que llegaban los que no debían quedarse. Un hilo frío le recorrió la espalda. Vete por la autopista, dijo. No tomes el atajo del bosque. ¿Por qué? Porque hoy el bosque cocina. El chico arrancó y se fue. Emma se quedó mirando el puente con la certeza de que había ganado una guerra minúscula que nadie le iba a aplaudir. Cuando por fin se sentó con la fiscal adjunta en una sala sin ventanas, Roe habló 2 horas sin levantar la vista del vaso de papel. No dijo caníbales, no dijo veneno, no dijo yo. Dijo nosotros cada vez que el relato pedía un sujeto, nosotros servíamos, nosotros lavábamos, nosotros aprendimos a cortar parejo, nosotros quisimos creer que era caridad. La fiscal pidió concreciones. Roe ofreció gestos, la manera en que Atie tocaba el hombro antes de decir mañana, la costumbre de dejar pan con el nombre de quien ayudaba, la frase pan para el silencio como una oración que se podía recitar sin moverse los labios. ¿Y dónde está?, preguntó la fiscal, hambrienta de sustantivos. Roe alzó la vista por primera vez. Arriba, dijo. ¿En el apartamento? En el aire, respondió, y la fiscal entendió que aquel testimonio no iba a servir para nada que cupiera en un acta. Emma volvió a la escalera lateral en un atardecer donde el cielo parecía la bandeja de hornear de una abuela, manchones negros, bordes tostados, una claridad tímida en el centro. Subió los peldaños contando al revés, como hacía de niña para engañar miedos. Arriba, donde antes estaba la puerta de la habitación de descanso, había pared nueva, madera clara, tornillos brillando como dientes lavados. Apoyó la frente. Del otro lado, nada. O eso creyó. Entonces llegó, tenue, el clic repetido de una llave buscando su cerradura. No había chapas. No había manojo. No había puerta. Y, sin embargo, el sonido insistía. No confesar, dijo Emma con un hilo de voz, y el sonido se detuvo como una criatura obediente. Bajó sin darse prisa.
Al tocar el último escalón, el aire del porche olía, otra vez, a almendra. Sonrió, cansada, el olor ya no la hipnotizaba, la alertaba. Una semana después, el periódico recibió un sobre. Dentro, una hoja arrancada de la caja de hojalata, se reconocía la grasa vieja en las esquinas y una receta en 3 líneas. 1. Hambre que llega sola, sentarla. 2. Hambre que llega con nombre, preguntarla. 3. Hambre que muerde, dormirla. Abajo, en tinta corrida por el agua, tú no comiste. Me agrada. Emma guardó la carta en la caja fuerte que el editor usaba para pagar Navidad. No por miedo a ladrones, por respeto a un sistema que se niega a dejar de funcionar si le abres la puerta. Volvió el desfile de octubre. Carrozas con paja, niños disfrazados de espantapájaros que sostenían escobas como si fueran banderas. En una esquina del recorrido, Emma distinguió, por un segundo, un delantal a cuadros entre la gente. No el delantal, sino la manera de llevarlo, ceñido sin impaciencia, limpio sin orgullo. Cuando se abrió un claro entre 2 grupos, no había nadie. En el bordillo, sin embargo, alguien había dejado una hogaza tibia envuelta en un paño con iniciales bordadas en hilo rojo, HB. Doris, la panadera, recogió la hogaza y la partió con manos que no temblaron. Repartió tajadas como si repartiera absolución. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie pronunció el nombre de quien faltaba. El US-23 viejo, ese que ya no usan los apurados, empezó a oler distinto al caer la tarde. No siempre. No para todos. A algunos les llegaba una traza de azúcar morena, a otros, un filo de almendra, a otros, una promesa de sopa que calma cosas que no deberían calmarse con sopa. Los que conocían la historia reducían velocidad sin necesidad de señales. Los más jóvenes, que solo la habían oído de labios que prefieren leyenda a expediente, se detuvieron por curiosidad y encontraron, a veces, una mesa plegable con pan sin dueño. A veces no. Así se fundó la nueva costumbre, comer sin preguntar, dar sin mirar, callar sin culpa. Emma supo que el monstruo no había muerto, se había vuelto tradición. Y la tradición, cuando echa raíces en un pueblo que necesita razones para dormir, es más difícil de erradicar que cualquier individuo. El condado cerró el expediente con un párrafo burocrático, acusada ausente. La cifra, 43, se volvió mural y luego pegatina de casco de motociclista y luego número que se usa en susurros para medir dolores ajenos, del 1 al 43. Emma no dejó de escribir, pero aprendió a modular, ya no gritaba. Hervía a fuego bajo. Publicó perfiles de los que faltaron sin tocar la palabra que todo lo ensucia. Escribió de Mara y su maleta rota, de Aiden y su cuaderno, de Isen y su derrape, de las madres que aprendieron a mezclar harina sin pedir perdón. Una tarde, al pie del puente, dejó un pan con una nota, no confesar. Al regresar por la noche, el pan había desaparecido, la nota, no. Al dorso, con lápiz, pero alimentar, sí. El bosque de Maple Hollow aprendió 3 canciones, la de la cuchara contra el tazón, la del cuchillo contra la tabla y la del pan que se abre sin esfuerzo cuando está en su punto. En Noche sin luna, esas canciones se mezclan con el rumor del arroyo y el suspiro del asfalto viejo como si el condado entero cocinara con una paciencia que ya nadie enseña. Dicen, que a veces se ve a una mujer grande cruzar la carretera con un paño sobre los brazos, como si llevara pan recién horneado a una mesa que no está en ninguna casa. Dicen que no tiene rostro, o que su rostro es todos los rostros cansados a los que alguna vez una sopa les quitó un grito. Dicen que si pronuncias su nombre en voz alta, el aire huele a almendra y tu hambre decide si se calma o muerde. Emma conduce despacio cuando el marcador 77 asoma. Raya no huye, amasa los jueves para no soñar los viernes. Doris cambia el agua de Levain cada 2 días, como quien cuida a un animal que no sabe si es mascota o fiera. El Sheriff Boone dejó de contar árboles, ahora cuenta tazas. Y Atie. Atie está donde se sirven platos hondos sin preguntas. Donde un pueblo decide, una vez por semana, que la paz merece encender el horno. Donde una receta cabe en 3 líneas y una vida entera en una cucharada. Si algún día te detienes en Maple Hollow y el aire te sabe a despedida, come pan, bebe agua, escucha. Si oyes 2 golpes en la madera, uno fuerte, otro más quedito, no toques la puerta que no está. Solo espera. Hay hambres que se calman.
Y hay hambres que, si las despiertas, aprenden tu nombre. Dale a me gusta si te ha gustado esta historia. Escribe en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y mira mis otros vídeos.